1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ok. ¿La iglesia de Cristo ¿Te das cuenta? trae la doctrina de Cristo? No, la católica no. La católica no. ¿La iglesia de Cristo trae la doctrina de Cristo? La verdadera iglesia sí. Ok, entonces ¿cuál es? ¿La bautista o la pentecostal? Es que esas son denominaciones, Jaime. Sí, ¿cuál denominación trae la verdad? ¿La bautista o la pentecostal? Ten paz en tu corazón, regañado. Ten paz. Apaga. Bueno, voy a apagar yo mejor. Sí, por favor. Yo apago. Sí, apaga, y si te puede decir es mejor. Cállate tú, apaga. Te puede decir también, no hay problema. Es que está emocionado porque subió al live de los soldados y quiere grabarse una foto. Ahorita está grabando y va a decir mañana va a estar diciendo de que refutó a los soldados, va a decir. Igual que los ídolos hablando. Va a subir solo una fotografía donde él está en el canal. Apaga, Angelito, apaga, espérate. Él hizo su sueño realidad de que está en el canal del soldado. Dale, Jaime. Emocionado, Angelito, está emocionado de haber subido al canal del soldado. Ok, Misba. Entonces, la iglesia de Cristo trae la doctrina de Cristo, ¿correcto? La verdadera sí. Ok. La iglesia la iglesia luterana, la iglesia anglicana, ¿esa iglesia trae la doctrina de Cristo? No te puedo responder porque no conozco su doctrina. ¿No conoces la iglesia de Cristo entonces? Es que ¿quién dice que la anglicana o la luterana o la... Por eso, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Esa es mi pregunta. La iglesia es el conjunto de creyentes, amigo. ¿Pero cuál? El conjunto de creyentes. ¿Cuál conjunto? ¿Cuál? Hay muchos conjuntos. ¿Cuál es el verdadero? Los que somos creyentes en Cristo, eso conforma la iglesia. ¿Dónde está ese grupo de creyentes? ¿Dónde está? Está disperso por todo el mundo. O sea que no están en unidad, como dijo Cristo, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. O sea que para ti la unidad es de que todos estemos en un mismo... Doctrina. O no habla de doctrina. Ahí no habla de doctrina. Oye, no le hagas caso a tus soldados idólatras marianos arruinados. Tiene que estar unidos en doctrina misma, ¿sí o no? Claro. Escúchame. Apaga. Misba, ¿tú estás unido en doctrina con los anglicanos? Es que no conozco su doctrina, te digo, no puedo hablar de algo. Pero sí sabes que existen los anglicanos, ¿o no sabes? Tampoco. Sí, conozco que estamos... Y se hace llamar la iglesia de Cristo, ¿correcto? Pues una iglesia con un nombre como tal no existe. Te pregunto, ¿se hace llamar ese grupo de creyentes que tienen la ortodoxia, es correcto, sí o no? Por eso tú lo dijiste ahorita, se hace llamar. Por eso, pero entonces, ¿ellos la tienen ellos o la tienes tú? Apaga. Los ortodoxos, la siriaca, todas esas son católicas o no. Apaga. Misma. Verdadera iglesia. Tienen la misma doctrina. Cállate, idólatra, cállate ya. Tanta tontería. ¿Cuál? Bajen Déjenlo, hombre, déjenlo. Ay, Dios, no, ¿para qué queremos ahí? Mira, Jaime, la iglesia o el tema de iglesia es sencillo. No es para qué lo complican. Ok, y si es sencillo, explícamelo. ¿Quién tiene la verdad? La iglesia. ¿Cuál? La iglesia. ¿Cuál? El conjunto de creyentes. ¿Cuál conjunto? Hay muchos conjuntos. ¿Cuál? No, hombre, no confundas denominacional. Ok, ¿los anglicanos son un conjunto de creyentes?
ese conjunto de creyentes tiene la verdad? ¿Sabías? Te voy a decir algo, mira, es que tus preguntas, disculpa a Jaime, pero son bien tontas tus preguntas. Entonces, Bien tontas tus preguntas. como la pregunta es tonta, es bien fácil de contestar. Sí, te la voy a responder, mira. Ese es un conjunto de creyentes. Ese la conjunto de creyentes, ¿allí está la verdad en ese conjunto de creyentes? Escucha pues, la iglesia de Cristo la puede conformar un evangélico, un católico. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Mencioné solo católicos? No, por eso. Entonces nosotros sí somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? No. ¿Y los anglicanos? Mira, Dios puede sacar su iglesia de cualquier lado. No te estoy preguntando si puede sacar, te estoy preguntando. Es que a mí La no iglesia me de Cristo, corresponde decir... ¿cuántas son las iglesias de Cristo? Ay, Dios, no entiende este señor, hombre. De verdad que no entiende este señor. Te doy el tiempo a alguien más que no entiendes. ¿Cuántas son las iglesias de Cristo? Misma. La iglesia de Cristo, amigo, la iglesia de Cristo es una. Y tiene que ser un conjunto, ¿verdad? Un solo conjunto. Unidos en doctrina. Te pregunto, ¿tú estás unido en doctrina con los calvinistas? No conozco, es que no puedo hablar de algo que no conozco las doctrinas de las Solo conoces la pentecostal. Exacto, porque es donde estoy. Ok, entonces esa es la verdadera iglesia de Cristo. Tampoco te dije que es la verdadera. ¿O no es verdadera? Ay, Dios, Jaime. Es que, no, contigo sí es imposible hablar. ¿Es verdadera o no es verdadera? Misma. ¿A qué te refieres con decir que es verdadera o no? Por eso es verdadera, no es la verdadera iglesia de Cristo la que él fundó, eso no es. Te estoy diciendo, Jaime. Porque la iglesia de Cristo tiene que venir desde Cristo, que nunca haya dejado de existir. La iglesia pentecostal viene desde Cristo, nunca ha dejado de existir. ¿Y quién te dijo que yo te estoy diciendo que la iglesia pentecostal es la iglesia de Cristo? ¿Quién te dijo eso? Entonces no es. La iglesia es un conjunto de creyentes, amigo. Por eso, ¿es ese conjunto pentecostal? Está disipado en varias denominaciones, amigo. ¿En qué año se empezó a disipar los pentecostales? Ay, Dios, creyentes, no Por eso, esos denominacional. creyentes pentecostales, ¿en qué año se empezaron a disipar? Creyentes. Sí, esos creyentes pentecostales, ¿en qué año aparecieron? Creyentes, denominacional, no entiendes, no denominacional, creyentes. Ok, esos creyentes pentecostales, ¿en qué año aparecieron? Es que eres cosa seria, en serio. Feliz noche. Mismas, tú dices son denominaciones. Muéstrame tú que los apóstoles tenían denominaciones. No, la iglesia de Cristo, soldado, no es denominacional, no es, o sea, no puedo decir a la iglesia de Cristo, no es un conjunto de creyentes, amigos. Otra vez me tiró la restricción esta que nos han de estar reportando muy seguido. Si no, sí, le voy a dar a aceptar ahí que se quede. No, la iglesia de Cristo no es denominacional, que pentecostal, que adventista, no es... Ponle a aceptar, soldado, es que aquí yo no puedo ahorita prender la cámara. Sí, ya le di a aceptar ahí que se quede. Sí, si no, yo ya le hubiera prendido, hermano. Sí, no hay problema. Pues sí, mi amigo Misbas, ¿verdad que no la es iglesia denominacional la iglesia de Cristo? Claro que no. Adiós a los pentecostales, adiós a los bautistas, no existen, ¿verdad? Adiós a la romana. ¿Dónde dice la iglesia católica, dónde se define como una denominación? Ustedes la han calificado así porque tampoco es romana. No, pero nosotros cuando les preguntamos
preguntamos a ustedes de qué denominación son. Tú has escuchado que muchos dicen soy pentecostal. Y yo les digo, ¿y cuál denominación es la de Cristo? No, es que esas son denominaciones, dicen ellos. Entonces sí creen que hay denominaciones, nosotros no. Sí, claro, porque ustedes se han apropiado del término iglesia cuando la verdadera iglesia ni siquiera es La romana. Iglesia Católica nunca se ha llamado una denominación, nunca. Por supuesto que no, por eso te digo, porque ustedes se han apropiado del término Pues, iglesia. hermanito, sí, cuando puedas y subas a la de evangélicos, pregúntales, ellos saben que son denominaciones, te van a responder. Exacto, hasta yo mismo te digo, soy de una denominación pentecostal, ahí está. Ya ves, ¿y dónde en la Biblia enseña denominaciones? ¿Dónde? Es también que te dijera, enséñame la Biblia, que el principio de iglesia es romana. Pero si nada hay que una ver. carta a los romanos, hay una carta a los romanos. Exacto, como hay una carta a los colosenses, a los filipenses, a los tesalonicenses. Y a los pentecostales hay carta y bautistas. No hay. Vaya, ¿ves? Yo sí te puedo demostrar que sí hay Pero carta no a los hay, romanos. pero no es la única. Hay varias cartas. Ahora dime una cosa, ¿por qué la iglesia no es de Tesalónica? ¿Por qué no partió de ahí? A ver, dime. Claro que hay iglesia católica en lo que fueron las raíces de No, Tesalónica. pero ustedes se denominan Iglesia Apostólica Romana. Iglesia católica. Ajá, No, la iglesia apostólica es una santa católica y apostólica. La sede está en y Roma. romana. ¿Pero La por qué sede Roma? está en Roma porque lo dice, Romanos 1, 6 al 8. Pero ¿por qué no nació la sede en Tesalónica o en Corinto o en Éfeso? Si hay cartas también para ellos. Pero en ninguna de esas cartas dice Pablo la fe que es divulgada por todo el mundo. Claro, pues sí, claro, pero eso no hace propiedad a que la iglesia sea exclusivamente de Roma. No tienes cómo refutar lo contrario, simplemente es a tu opinión personal. Demuéstrame tú otra carta de Pablo que diga que la fe de esa carta, de esa ciudad, es alabada en todo el mundo. ¿Dónde lo dice? Por ese término haces o asientas de que la iglesia o la sede tiene que estar en Roma, solamente por eso. Y lo que pasa es de que lo confirma San Ireneo de Lyon, San Ireneo de Lyon lo confirma cuando él dice la más antigua, la que está en Roma, y él cita precisamente la carta a los romanos. Pero la otra vez hablábamos de que estos personajes fueron los precursores de las herejías que hoy en día se dicen. No, vayamos a la Biblia. Misma, búscate una carta, aunque sea de Lutero, escrita a los pentecostales, por favor. Es que no se necesita, amigo Jaime. No se necesitan. Es que aquí es donde le digo que ellos son idólatras a su changarrito, porque a mismas no lo vas a ver que se vaya a congregar a otro changarrito, porque él ama su changarrito. Sí, claro, y él no se va porque ya sembró su carro ahí. Ya están sembradas las bases. Es que sí son cosas serias ustedes los católicos, de verdad. No, pero es un gusto siempre hablar con ustedes. Misma. La iglesia de Cristo no es denominación, pero tú perteneces a una denominación. ¿Cómo está eso? ¿Entiendes cuál es la definición de denominación? A ver, explícame qué es. Es un calificativo que expresa algo, da a entender algo, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo decía Soldado hace un momento, la iglesia pentecostal tiene como característica, pues, en sus cultos o liturgias, o como ustedes le quieran llamar, pues,
de avivamiento, de júbilo, de alegría. Pero, por ejemplo, los bautistas son más conservadores, más moderados, más meticulosos. Entonces, a eso ¿Cómo se que refiere más mentirosos? meticulosos. Oh, pero es que habla bien porque se escuchó como más mentiroso que usted. Entonces, no, Dale. no, sabe quién se lleva la corona de mentirosos? Los católicos, fíjate. Esos, para inventarse, son bárbaros. Para de veras, inventarse son sectas cada bárbaros. rato. Son bárbaros. No, fíjate que la Iglesia Católica no necesita inventarse sectas. Misbah, Dime, ¿no hay una carta escrita de Pablo a la iglesia evangélica? a la Iglesia en general, sí. Pero la iglesia evangélica misma, ¿es una o son muchas? Es una. Ok. ¿Cuál es? ¿La bautista o la pentecostal o la metodista? Es una. Todas son evangélicas. Ok. ¿Y todos tienen la misma doctrina? No, ¿Por qué? porque Son diferentes. Perdón. no, por ejemplo, por eso te digo, es que no puedo hablar yo de una doctrina, de una denominación porque no la conozco. ¿Qué? Misma, pero ¿por qué no tienen la misma doctrina si la doctrina de Cristo es una? ¿Por qué no? Mira, no te tengo respuesta para eso. Gracias, mismo. Yo sí le tengo respuesta, si quiere le puedo contestar. Pero ahorita termino. Para decir que no tenemos la misma doctrina, no quiere decir de que no esté en parámetro con la Biblia. ¿Vea que la Biblia te lleva a diferentes parámetros? No, la Biblia establece doctrina. Ok, ¿y esa doctrina es una? Claro. ¿Y dónde está? ¿En qué parte de la iglesia evangélica está? En cada, ¿cómo te dijera yo? En cada práctica. ¿Cómo cada práctica? Sí, por ejemplo, si una denominación viene y tiene cierta doctrina, pero está pegada a la escritura, ¿cuál es el problema? ¿Todas las doctrinas de todos esos grupos están apegadas a la escritura? No conozco yo sus doctrinas, ya te lo dije anteriormente. Ok. ¿Alguien iba a hablar? JR, creo. Sí, que están hablando de las doctrinas, que el por qué son distintas iglesias o distintas denominaciones. Es fácil, la respuesta está fácil. Cada quien interpreta la palabra de Dios como mejor le parezca. Entonces, ¿qué sucedió con la iglesia católica y la iglesia evangélica? ¿Cuál fue el problema con Martín Lutero? Que Martín Lutero interpretó la Biblia de otra manera. Entonces, ¿qué hizo? Mejor se retiró y armó su propia iglesia. Lo mismo sucede con las otras denominaciones. Si hablan de la Biblia, si hablan del mismo Dios, si hablan del mismo Cristo, pero interpretan distinto. Entonces, por eso cada quien, si ustedes ven, hay un montón de denominaciones. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta la palabra a como mejor le parezca. Ese es el problema. Con respecto a las iglesias, que si todos tienen la misma doctrina, no las tienen. ¿Por qué? Por su forma de interpretar la palabra. Ese es el problema. Vaya, yo no critico la católica y Dios me guarde de eso, pero la católica cree distinto a nosotros. Hermano, espérame. ¿Dónde te congregas tú? Yo soy pentecostal.
¿Pentecostal también? Ok, Sí. ok, perfecto. Yo soy de Honduras, pues yo me congrego a una iglesia pentecostal. Ok. Usted mencionaba algo donde decía que si Pedro no había mandado alguna carta a la iglesia pentecostal, ¿no? Algo por ahí logré escuchar. Yo pienso que no es necesario. ¿Por qué? Yo pienso que no es necesario que alguien mande una carta para decir, ok, esta es la verdadera. Yo pienso que la palabra lo dice todo. No necesitan, las iglesias no necesitan cartas. En aquel tiempo se hacía. ¿Por qué Pablo mandaba cartas? ¿Usted no necesita las cartas de Pablo? No me está entendiendo. No necesitamos que nos envíen cartas para decir que somos una iglesia. Escúcheme. Es que usted dijo que si Pablo había mandado una carta a alguna iglesia pentecostal. Pues no, porque en ese tiempo, le voy a ser sincero, es lo que quiere que usted quiere que yo le diga lo que le voy a decir. En ese tiempo la iglesia pentecostal no existía. Como tampoco existía la iglesia católica. Existía una sola iglesia. Fíjense, este señor ha dicho una gran verdad. Sí, es que la verdad. Misba, ¿tú estás de acuerdo con tu hermano? Sí, estoy de acuerdo. Ajá. Fue lo que yo te pregunté, ¿cuándo aparecieron los pentecostales? Y tú dijiste que venía desde Cristo. No desde Cristo. Seamos sinceros, los pentecostales no vinieron desde Cristo. Vinieron en la separación de la iglesia católica. ¿Me puedes decir de dónde salieron los pentecostales, por favor? ¿De qué secta salieron? No, es que esto no se trata de una secta. No sé si será, no le puedo decir secta yo a los demás porque yo no conozco su doctrina. ¿De dónde salieron? Okay. Por favor? Esto salió desde que Martín Lutero. No. Los pentecostales, ¿de dónde salieron los pentecostales? Déjeme le explico. Esto salió desde la idea de Martín Lutero al no estar de acuerdo con la doctrina que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo. Entonces, lógicamente, venimos con los pentecostales. ¿Por qué pentecostales? Porque el señor que estuvo hablando anteriormente dijo algo muy cierto. La doctrina que nosotros tenemos es una doctrina de júbilo, de alabanza, de adoración. Podrán decir ustedes están locos o como quieran, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió cuando Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran tanto tiempo esperando para que el Espíritu Santo bajara? ¿Cómo le llamaron a eso? Le llamaron Pentecostal. La fiesta de Pentecostés, ¿sí o no? Pentecostés, no Pentecostal, Pentecostés. Bueno, sí, bueno, ok. Entonces, de ahí viene el nombre a las iglesias. Por eso le digo, cada quien... La iglesia a la que usted pertenece sale de la Biblia, ¿correcto? Pues, si lo vemos de esa manera, sí. Ahí está. Hay una diferencia. Cuando nosotros decimos que la Biblia sale de la iglesia, yo le pregunto a usted, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Pues fíjense que depende. Tal vez la Biblia que está hecha ahorita, no. Pero sí los libros salieron primero. ¿Cuáles libros? Los libros. ¿Qué leía Jesús cuando iba al templo? Sí, pero le pregunto, una Biblia así como la tenemos ahora en día. No, ahí no. Eran libros aparte. ¿Quién hizo ese libro? ¿Lo hizo la iglesia? Ese libro lo hizo la iglesia católica. Ok. Eso sí yo lo tengo muy claro. ¿Estás de acuerdo, Misma? Sí. Ok, perfecto. Entonces, si la iglesia católica no es verdadera, es una iglesia Eso quería que me preguntara, dígame. Y es una iglesia falsa, ¿por qué usted le cree a la Biblia? Ok, yo no le creo a la Biblia por quien la unió. Yo le creo a la Biblia por los libros. Yo no le creo a la Biblia en el caso de nosotros son 66 libros.
Yo le creo a cada uno de ellos. Ahora, Ok, ojo, y me ojo, puede escúchame. decir, la Iglesia Católica que hizo ese libro que se llama No, no. Biblia, ¿con Ok. cuántos libros hizo la Iglesia Católica esa Biblia? Con 66 libros. ¿Me puede demostrar, por favor, con un documento? No, porque donde la lógicamente Iglesia- yo no estuve ahí. Yo no puede estuve ahí. enseñar, no, yo sé que no estuvo. Me Sí. puede demostrar históricamente con un documento donde la Iglesia No. Católica hizo la Biblia con 66 libros, por favor. No lo puedo demostrar. Ahí estaría mintiéndole. Yo le digo que sí, porque no lo puedo demostrar. Entonces, si usted viene aquí a decir que la Iglesia hizo la Biblia con 66 libros, usted tiene que tener pruebas de lo que está diciendo. Ok, Usted ahora- está diciendo lo que ha escuchado. Ahora escúcheme. Ahora escúcheme. Espérame, vamos a hacer un paréntesis del Ah. punto. Mm. Las primeras Biblias protestantes, Sí, no católicas. solo una consulta. ¿Ya no tienes chance de abrir un ratito? Dame unos 3 minutos. Me avisas así porque así pido la apelación. Dale. No hay problema. Las primeras Biblias protestantes, que están en alemán, en inglés, la King James y la de Ginebra, Ujú. tenían 80 libros. 80. ¿Qué hacemos con eso? Ok, bueno. Independientemente de los libros que hayan tenido. Ahora da lo mismo, ¿cierto? No da lo mismo. No da lo mismo. Recuerde lo que la Biblia, lo que la misma palabra dice. Hay de aquel. Ojo, hay de aquel que le quite un punto, una coma, pobrecito. De ahí lo demás a la imaginación de cada quien. Ahora, Entonces, lo que yo tengo es lo que yo uso. ¿Cierto? Exacto. Lo que yo tengo es lo que yo uso. Pero, Si eran 80 en aquel tiempo, como dice usted, y ahora son 66, pues yo me quedo con los 66, porque no tengo los 80. pero resulta que Mm. en ese entonces la Biblia que se presentó a través de las escuelas teológicas por la iglesia era de 73. El asunto es que después se hicieron los cambios y luego se le presentó a la Iglesia Católica. No. Te pongo un ejemplo sencillo. Mm. San Pablo en Romanos 3, creo, o 2, cuando habla de la idolatría. Mm. Esa enseñanza, como está especificada, ahí está ese recurso que ocupa San Pablo con respecto a las cosas creadas, y quien no reconoce al autor de aquellas, Mm. ese principio San Pablo lo saca de un deuterocanónico que es de Sabiduría 13. Porque No, ese, como está explicado así, no está puesto en ninguna otra parte de la Biblia. Bueno, entonces, pero como le digo yo, lastimosamente yo no estuve ahí. Yo tengo que obtener lo que hay. Y si solo hay 66, yo con 66 me quedo. ¿No? Y si resulta que son pero 73, mira, resulta que estás con una Biblia incompleta. Pues no, pues, pues puede ser que sí, pero como le digo, para mí es más que suficiente, para mí, no sé para los demás, pero 66 libros para mí es más que suficiente para darme cuenta realmente cómo son las cosas, y si puedo obtener la salvación por medio de eso, para mí es suficiente. Para mí, lo aclaro, para mí. Permíteme, Parsifal. El apóstol Pablo habla acerca de una carta, creo que a los laodicenses. Ujú. Sí. Esa carta que no estaba y que se omitió, Se o ocupaba, definitivamente. te puedo mencionar otro, el libro de Judas. También menciona. El otro libro de Judas, sí, cierto. Sí, está, por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla acerca del libro de Jacer. Sí. Habla. libro de- Bueno, entonces, No, ya me acostumbré yo, tú también. Ojo, Hay varios. ojo por ese argumento, Misba, ojo con ese argumento porque también recae sobre los que usan la Biblia 66. Ojo. incluso la otra vez yo veía un documental, creo que la Biblia etíope tiene hasta más. Tiene 81. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál sería la verdadera? ¿66, 73, 81? 81, 80, No, mira, la respuesta es relativamente simple, pero muy profunda. Que es, alguien tuvo que tener la autoridad, o sea, Exacto. derivada de los apóstoles, para poder decir qué libros entran y qué libros no.
¿Quién tenía esa autoridad? Derivada de los apóstoles no creo, porque la Biblia se vino a unir todos estos libros muchos años después de que los apóstoles murieron. Años después era. Pues sí, años después. Parsifal, difiere un poquito de lo que dijiste, de los apóstoles Sí, o por dentro eso. de la Autoridad derivada de los soberanía, apóstoles. No, o dentro de la soberanía de Dios simplemente ahí sí. no quiso incluir, Ahí no sí, quiso, soberanía de Dios. no quiso. Ahí estoy de acuerdo. Pero espérate. ¿Qué pasa? Que aquí entra algo bien interesante. La escritura que enseña que hay que someterse a los dirigentes, ¿cierto? También enseña de que es sobre el fundamento sobre profetas y apóstoles, y también enseña que para la común salvación es una sola la fe entregada a los santos de una vez para siempre. Entonces, tomando esos 4 principios que están en la Biblia, sí, yo puedo hablar libremente de una autoridad derivada de los apóstoles. Pero mira, Es que digamos libros del Nuevo Testamento, te compro la idea, está bien, desde la autoridad apostólica, pero por ejemplo creo que en Judas, habla acerca de Enoc, dice, y de estos profetizó Enoc. Ahora, hablemos que ese es un libro del Antiguo Testamento, sin embargo no está incluido dentro de la Tanaj, o dentro del, no está. Y eso no tuvo que haber venido por decisión apostólica, porque eso es mucho más antes. Entonces, ¿quién determinó eso? Ahí tendría ojo, porque habían comunidades protocristianas que sí usaban el libro de Enoc. Te pongo un ejemplo, y tú lo mencionaste, los etíopes. Los etíopes tienen el libro de Enoc. Pero mira, saltamos de un lado a otro. no, pero al final yo creo que la conclusión de esto es la soberanía de Dios. Exacto. Lo que pasa es que eso no se pone en duda. Eso no se pone en duda. El tema es cómo se ejecuta. Ustedes siempre se tienen el qué. Yo no discuto el qué. El qué es la soberanía de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo, el Padre, acompañará a la iglesia hasta el final de los días. Amén. ¿Ya? Pero el tema es el cómo se ejecuta eso. Y eso es pertinente justamente a esta autoridad de los apóstoles, que nosotros llamamos sucesión apostólica. Y eso da una autoridad dentro de la iglesia. Porque si encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de que hay una jerarquía en cuanto a qué, a doctrina, fe y moral. Y recordemos que la Biblia es un recurso, es una herramienta que tomó la tradición, justamente tomó la gente la tradición, el magisterio vivo de la iglesia, desde entonces, para poder concentrar la doctrina. Pero La Biblia son instrumentos, son resultados de... Parsifal, pero vuelvo a hacer la pregunta. Si Pablo menciona la carta a los laodicenses, que me imagino, tiene sustento doctrinal, porque la mayoría, o por decirte todas las cartas de Pablo, eran dirigidos en un tema doctrinal. ¿Por qué no? O mejor dicho, la pregunta es, ¿quién determinó que no apareciera dentro del canon del Nuevo Testamento? Pues Pablo mismo. Aquí viene lo interesante, porque fue la Iglesia Católica, con esa autoridad derivada de los apóstoles, por medio de la sucesión apostólica, es decir, en los episcopos, que a través, por medio de un colegio, es decir, muchos obispos reunidos en distintas etapas, en lo que llamamos concilios, determinó qué libros estaban inspirados y qué libros no. O sea, que va a caer sobre ellos. No. Pero mira lo interesante. Sí. ¿Fue decisión de ellos? Y vuelvo a repetir, ¿o fue dentro de la soberanía de Dios quienes ellos manifestaron quiénes eran inspirados o no? Definitivamente fue Dios en ellos. Nosotros eso lo llamamos la asistencia del Espíritu Santo. Y yo te dije, eso yo te digo, pero la gran pregunta es, si bajo la asistencia del Espíritu Santo, la soberanía de Dios, se determinaron 73 libros, ¿me pueden demostrar la soberanía de Dios o la asistencia del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo para quitarle 7 libros?
No porque de principio sí fue la Iglesia, digamos, católica quien determinó los libros. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son los libros? Te la pregunto porque no conozco. ¿Cuáles son los libros Espérate, que no están incluidos? Misma, espérate. Mira, escucha lo que te dijo el hermano Pablo. La soberanía de Dios, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, quien decidió los 73 libros. Ahora, ¿quién, en qué momento la iglesia misma que dijo que eran 73, dijo que esos 7 libros no y que no iban más? ¿En qué momento el Espíritu Santo guía a la iglesia a quitar 7 libros? ¿En qué momento? ¿Con qué autoridad? Eso es lo que quiere saber el hermano. Ahora yo hago una pregunta en base a eso, en base a esa pregunta. ¿Los qué? Si son 7 libros más, Parsifal, 66, 67, son 7 libros más. Definitivamente entraban dentro de lo inspirado o no, porque si fueran inspirados no hubiera debate ni La pregunta es, ¿quién autorizó quitarlos? ¿Con qué autoridad? Entonces, Parsifal, si fueran inspirados, ¿habría debate? Porque digamos, de los 66 para abajo, ni ustedes ni nosotros contradecimos. Exacto, no hay argumento. nadie tiene una respuesta a eso. Pero Solo de 7. ¿Tú has escuchado hablar del Concilio de Trento? Sí, pero no lo conozco. Ok, el Concilio de Trento lo que viene a hacer es ratificar el canon de 73. Solo de 7 dice que es una suma de... Ahora yo les pregunto algo. JR, para responderle bien a mí, que ha sido Ok, dale. educado y merece una respuesta también en el respeto, ¿ya? Dale. Entonces, mira, Misbas, el Concilio de Trento vino a ratificar 73 libros, eso fue en 1542. ¿Pero qué vino a ratificar? Lo que la cristiandad venía usando por casi 1300 años, 1300 años aprox. Entonces, cuando sale, por ejemplo, la Biblia del Oso, que es una Biblia protestante de Casidoro de Reina, salió con 73 libros. Y de hecho, si ustedes toman su Reina Valera, dice antigua versión Casidoro de Reina. Entonces, si una Biblia protestante que respetó el Concilio de Trento, porque esa Biblia es de 1569, y el facsímil que se mantiene es de 1572, firmada por Casidoro de Reina, y en ninguna parte dice que son apócrifos. Por el contrario, lo toma como palabra de Dios. Los 7 libros. Resulta que Sociedad Bíblica Unida de Inglaterra, no, la Sociedad Bíblica de Inglesas, apoyada por la Internacional de Sociedad Bíblica Unida, en 1817 deciden quitar los 7 libros de forma física de la Biblia. 1827 por ahí. Entonces, 125, Pablo. 29, ahí está. Pero andaba por ahí cerquita. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón. ¿Quién decidió quitar? La Sociedad Bíblica Unida, los 7 libros. Ese es, o sea, aparte que hay que ¿No será con la misma autoridad que Dios le dio a quienes compilaron las la escrituras? Sociedad Bíblica Unida es una empresa, no una iglesia. ¿No crees que Dios puede usar a cualquiera? Pues? No, porque si no la Biblia se contradeciría. Porque te vuelvo a decir, digamos, en cuestión de 66 libros, el Evangelio con el católico pues no tiene discusión, ahí sí no lo pelea. Creo que son 7 los que hacen el debate o la discusión. Mira, te voy a explicar algo de la Reforma Protestante, desde el punto de vista histórico. En 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en el castillo de... Pero, ¿qué ocurrió? Hubo un lapso donde la Iglesia Católica tuvo problemas doctrinales, ¿cierto? Con Lutero. Hoy me quedé en % de batería, entonces lo digo rapidito. Pero resulta que la Reforma Protestante fue instrumentalizada por los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico,
que estaba dirigido por el emperador Carlos V. Y resulta que Carlos V tenía problemas con los turcos otomanos de Solimán el Magnífico, que eran musulmanes. Resulta que los problemas doctrinales de Solimán el Magnífico, que justificaban, entre comillas, su avanzada sobre Europa, coincidentemente tenía grandes problemas con esos 7 libros. Te pongo un ejemplo: purgatorio, intercesión de santos, la autoridad del Papa, lo que es la Iglesia una, santa, universal o católica, y apostólica. Entonces, ¿por qué? Porque está muy prefigurado en eso. Y todo lo que se ataca, por ejemplo, incluso la iconoclasia protestante, no vino con Lutero. Vino una vez que Enrique VIII de Inglaterra, una vez que hizo el cisma con la Iglesia Católica en 1612, tuvo cartas con los musulmanes. Y de ahí empezaron a cuestionar los 7 libros, y no fue con Lutero. Entonces, hay que tener en perspectiva esto de que por tema de alianzas políticas de los príncipes germanos, que apareció la nefasta frase de la religión del príncipe es la religión del pueblo, y todo eso desencadenó en el saqueo de Roma, donde los luteranos, lanquenetes, masacraron a gente inocente en Roma, justamente motivados por toda esta situación geopolítica, donde la doctrina protestante se adaptó a necesidades políticas, no al revés. No vinieron a hacer una innovación de la escritura mediante el Espíritu Santo. Eso no hay ningún historiador que te lo sostenga. Ninguno. Por eso que recién el cambio formal de sacarle 7 libros a la Biblia vino en el siglo XIX, no en el siglo XVII o XVI. Hay que tener ojo ahí. Sí, pero, bueno, no sé, ¿verdad? Las historias están bonitas, pero ojo con esto. Las personas o nosotros no nos vamos a salvar por la historia como fue hecha ni nada, nos vamos a salvar por lo que la palabra dice. Y nosotros, bueno, en el caso de nosotros los protestantes, no decimos, no sé y tampoco me interesa. Si dicen que somos la verdadera iglesia de Cristo, si es la católica, no sé. Aquí a mí lo que me interesa es que mi alma se salve, independientemente en qué iglesia me encuentro. El hermano decía algo muy cierto, no importa, la iglesia de Cristo es aquella que hace la voluntad del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿la estamos haciendo nosotros? ¿O solo porque yo estoy en esta religión ya estoy condenado? ¿O solo porque ustedes están en la católica ya están condenados? Y para mí no es así. O sea, por eso le decía yo, independientemente de cuántos libros sean de la Biblia, si solo son 66, para mí son más que suficientes como para saber yo que puedo tener una salvación por medio de ella. Que es lo que O sea, a ti te importa más la autoridad de una empresa. No, a mí me importa más lo que la palabra dice. Por eso, esa empresa te presenta 66 libros y tú los aceptas. Ok, Lo que la iglesia presenta, tú no lo aceptas. JR, permíteme, Jaime, yo te voy a decir una cosa. Está bien, yo te diría está bien, son 73 libros, está bien. Pues sí. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto de lo que está ahí escrito tú practicas? Es buen punto. Porque no se trata de que cuántos libros sean, pueden ser 66, 73, que al final 100, 200, 300, no importa. Que mis 66 a mí, si yo no los aplico, Exacto. de nada me sirve. Y con tus 73, si tú no lo aplicas, no sirve de nada. nada te sirve. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que seamos hacedores y no solamente oidores. Exacto. Entonces, ¿cuánto de eso? Ok, perfecto. Nosotros aceptamos los 73 libros porque eso fue lo que la iglesia decidió, ese canon de 73 libros.
yo no puedo decir practico todo lo que dicen los 73 libros porque yo me tendría que circuncidar. ¿Tú te circuncidaste? ¿Tú practicas la circuncisión misma? ¿Se acuerdan lo que...? Bueno, dale, contéstale. No, es que te estoy hablando ya del tema Sí, iglesia. pero ¿no? ¿lo practicas o no? ¿Dice que hay que practicarse o no? Perdón, ¿los apóstoles enseñan a circuncidarte? No, por eso, pero es que tú me estás preguntando que si yo practico los 73 libros, ¿qué es practicar los 73 libros? Es que no, yo nunca dije practicar los 73. ¿Lo digo o no lo digo, Pablo? Su esencia, o sea, tal vez, perdón, me equivoqué, es su esencia doctrinal a lo que te lleva a Cristo. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta cortita? Dale, Pablo. ¿Qué es la Biblia? Colección de libros, ¿no? O conjunto de libros. Conjunto. El Corán también. Exacto. Porque yo digo que la Biblia es palabra de Dios y digo que el Corán no es palabra de Dios. ¿Y qué libros conforman el Corán? Más de Parsifal. 700. Es fácil. Es fácil. El Espíritu Santo te guía. Misbas, es que es fácil para alguien que ya conoció el Evangelio. Cuando vino los españoles acá a las Américas, ¿tú crees que fue fácil? Yo tengo una pregunta para Ahí entra el magisterio, y no me refiero a católico, sino a la enseñanza. ¿Ese magisterio era bautista o pentecostal? Ay, Dios, Jaime, cállate, por favor. Cállate. Que no te gusta Cállate, que amigo. rebute, Jaime. Cállate, amigo. A ver, A mí me gusta más. disculpa, yo tengo una pregunta para ustedes dos que creo que son hermanos separados, protestantes, disculpen si es que suena despectivo protestantes. Pero tengo una pregunta. Si es que, dado el caso de que no se pudieran imprimir más Biblias, ¿qué iglesia o qué institución llevaría la palabra de Dios al mundo? Pues todas. Cada quien tiene lo suyo. Vaya, yo le voy a dejar una pregunta a usted ahorita. ¿Cómo hacían cuando la Biblia no estaba? Buenísimo, gracias por esa pregunta. Se la respondo yo, Serpe. Dale. A través de la tradición oral y el uso del correo, que hoy llamamos epístolas. Exacto. Hay algo bien interesante que pasó con los Kakure Kiristan en Japón durante el shogunato Edo. Eso fue en el siglo XVIII al siglo XX, 3 siglos aproximadamente, donde la Biblia fue prohibida. ¿El cristianismo murió allá? No. ¿Quién lo mantuvo? La tradición. Exacto. Y ojo, y no había magisterio tampoco, solamente tradición. Entonces, ¿por qué? Porque ejecutaron a todos los misioneros, todos los sacerdotes, los japoneses. Y esto se dio en circundante a Nagasaki. Una vez cuando llegaron de nuevo los misioneros franceses católicos, se encontraron que tenían la doctrina de Cristo intacta. Sin Biblia, por 3 siglos. Parsifal, pero ahora sí está bien, está bien. No, tampoco a todo le voy a decir no, va. Ahora yo te pregunto, tuvo que quedar en